Excelente. Bueno, hermanos, hoy vamos a tener un tema muy importante. Miren el título. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud ante el pecado? Este estudio, yo desde ayer, que Dios me dio el tema, porque habían varios, pero bueno, escogí este. Le he estado pidiendo a Dios que me ayude a poderlo dar, poderlo compartir con sabiduría y que no diga nada, mis opiniones no valen de nada, no sirven para nada. Aquí dejemos que la palabra de Dios ¿qué? Nos hable. Amén, hermanos. Yo sé que también este estudio a más de uno le va a pisar el callo. Es decir, este estudio va a ser incómodo. Para algunos va a ser incómodo, pero es que la Biblia fue escrita para eso. Amén. Para incomodarnos. Vamos a orar. Amén. Dios Todopoderoso, que estás en los cielos y en la tierra, gracias por este lugar, gracias por la presencia de cada uno de mis hermanos. Gracias, Dios mío, por la palabra que me has dado, Señor, para predicar en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recibir esta palabra con mansedumbre, a recibirla con gozo, Señor, aunque tal vez no sea de nuestro agrado. Oramos, Señor, para que nos ayudes y nos bendigas. Que el Espíritu Santo esté en este lugar, redarguyéndonos, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Por aquí nos visita Sara, la hija del pastor Howard. ¿Dónde está? Sara, bienvenida. Qué bueno tenerla acá en el culto, en la iglesia. Mientras estemos en esta tierra, siempre vamos a estar rodeados de maldad. Entonces, bajémonos de esa nube de que va a llegar un día donde nadie va a pecar. Antes la Biblia dice que en los postreros tiempos, ¿qué? Se multiplicará, ¿qué? Se multiplicará la maldad. Usted y yo, todos los días, tenemos que relacionarnos con personas que están en pecado. ¿Cómo debemos de actuar? ¿Cómo debe de ser nuestro actuar con esas personas? Pero también, aún en la iglesia hay pecado. En la iglesia hay hermanos que no andan bien. Hay hermanos, hay cristianos que no viven bien el cristianismo. Y también tenemos, en cierta manera, que relacionarnos con ellos. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud hacia esas personas? Aún en nuestra casa hay personas que están en pecado. El esposo, los hijos, la esposa. ¿Cómo debe ser nuestra actitud para con ellos? Ese es el tema que vamos a estudiar en esta mañana. Como introducción, quiero tocar este primer punto. ¿Quién define qué es bueno y qué es malo? Amén. Ya lo dijeron por allá. Dios es el único que tiene la autoridad para decir qué es bueno y qué es malo. Isaías 5:20. Cuando yo leo ese texto, ese texto se escribió hace por ahí 3.500 años atrás. Mucho, ¿no? Pero cuando uno lee ese texto es como si el Señor le hablara a la generación de hoy, ¿o no? Hay de los que a lo malo le dicen bueno. ¿Lo estamos viviendo o no? A lo malo le dicen bueno. Y hay de los que hacen a la luz tinieblas, y a lo bueno malo, que hacen la luz tinieblas y de las tinieblas la luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo.
Vamos a leer dos frases que yo hace como un año, hace como 5 o 6 meses las coloqué en mi estado de WhatsApp. Y como yo guardo todas esas frases, mira la primera frase, ¿qué tal si la colocamos? Es uno de los mejores teólogos y escritores bíblicos. Ha escrito muchos libros este hombre y un gran teólogo. Mira lo que dijo: no recibas nada, no creas nada, no sigas nada que no esté en la Biblia y que no pueda ser probado por la Biblia. Otra frase, este sí es un teólogo, este fue del siglo pasado, este es uno de los mejores teólogos actuales. Si usted va a las librerías cristianas y ven un libro de Tim Keller, cómprelo. Es de lo mejor que hay en la actualidad. Este hombre dijo lo siguiente: no me importa lo que piensas. Era usted tan grosero, ¿cierto? Ni siquiera me importa lo que yo pienso. Solo me importa lo que Dios piensa. La opinión de un hombre no tiene ningún valor para determinar qué es bueno o qué es malo. Solo cuenta lo que Dios dice, lo que Dios habla. Usted y yo como cristianos, cuando leemos la Biblia, cuando venimos a los cultos, cuando por gracia de Dios estudiamos en un seminario o en un instituto, teología, son formas de cómo usted y yo vamos puliendo nuestro discernimiento entre lo bueno y lo malo. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted se congrega, cuando usted estudia la Biblia en profundidad, usted tiene un buen discernimiento entre lo bueno y lo malo. Pero si usted no hace nada de eso, entonces para usted lo bueno puede ser malo o lo malo puede ser bueno. Es decir, hay un choque, hay un corto ahí que te pone a pensar cosas que no son. Vámonos al segundo punto. ¿Cómo debe de ser nuestro actuar con la gente que está a nuestro alrededor y que están en pecado? El primero es, usted y yo como cristianos tenemos que aborrecer ¿qué? Lo malo. Aborrecer lo malo. ¿Usted sabía que Dios aborrece lo malo? ¿Qué tal si yo me coloco por favor ese texto, el texto que sigue? Salmo 5:4. Dice la palabra: tú no eres un Dios que se complazca en la maldad. Dios nunca te va a dar un chulito de aprobación por algo malo que haces. Dios lo dice, Dios no se complace ¿qué? En la maldad. Dios odia el pecado. ¿Pero por qué Dios odia el pecado? Porque el pecado nos separa de Dios. ¿Por qué Dios odia el pecado? Porque el pecado nos esclaviza. ¿Por qué Dios odia el pecado? Porque el pecado nos destruye. ¿Por qué Dios odia el pecado? Porque el pecado nos roba las bendiciones. ¿Por qué Dios odia el pecado? Porque el pecado disminuye nuestro amor hacia Dios. Salmos 97:10, perdón. Ya vimos en el texto pasado que Dios odia el pecado. Y Dios nos manda a nosotros los cristianos también a odiar ¿qué? El pecado. Salmos 97:10 dice: los que amáis a Jehová, aborrecer el mal. Romanos 12:9, también en el Nuevo Testamento también aparece este texto. El amor sea sin fingimiento y aborrecer ¿qué? Lo malo. Entonces Dios nos manda a aborrecer lo malo. Pero como cristianos no debemos de odiar ni rechazar al pecador. No sé si entienden esas dos cosas. No me estoy contradiciendo. Dios nos manda es a odiar el pecado, pero Dios no nos manda a odiar al pecador
ni menospreciar ni rechazar al pecador. Jesús es nuestro mayor ejemplo de que Él odió el pecado, pero amó al pecador. Marcos 2:16. Es un texto lindo, precioso, como nos muestra el amor y la compasión de Jesús por los pecadores. Y los escribas y los fariseos, ¿quiénes eran ellos? Eran los sacerdotes de ese entonces, eran los líderes religiosos. Y ellos nunca se juntaban con la chusma, es decir, nunca se juntaban con ningún pecador. Usted nunca iba a ver a un escriba ni a un fariseo comiendo con un pecador o hablando con un pecador. No, ellos allá y los fariseos y los escribas en otro lugar. Pero mira lo que dice la palabra. Y los escribas y los fariseos, viendo a Jesús comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, come y bebe con publicanos y pecadores. ¿Qué tal está? Donde Jesús estuviera en este tiempo, yo creo que toda la iglesia lo criticaría de una manera impresionante, ¿sí o no? ¡Qué testimonio el de Jesús! ¿Cómo así que comiendo y hablando con pecadores? Pero ¿por qué Jesús se acercó a los pecadores? ¿Por qué Jesús estaba en la casa de los pecadores, comía con los pecadores y andaba con pecadores? Porque Jesús, lo que lo motivaba era el amor hacia ellos. Porque lo que motivaba a Jesús para estar con ellos era la compasión. Porque Jesús quería salvar sus almas. Porque Jesús veía en un pecador, no lo veía como lo vemos hoy en la actual. Nosotros vemos a un pecador y vemos eso como un caso, ¿qué? Perdido. Jesús nunca vio a los pecadores como un caso perdido. Jesús los veía en un futuro. ¿Se acuerdan que Mateo era un publicano y pecador? Y Jesús lo llamó para que fuera, ¿qué? Su discípulo. Jesús vio a Mateo con una vista futurista. Así hay que ver a los pecadores, que ellos se pueden arrepentir, que ellos pueden dejar a un lado sus pecados, que ellos se pueden salvar. No falta el hermanito que diga: por eso es que yo ando con pecadores. Porque Jesús nos dio ejemplo. ¿Sabe una cosa? Jesús andaba con pecadores, pero Jesús nunca participó del pecado con los pecadores. Jesús andaba con pecadores, pero Jesús nunca excusó el pecado. Jesús andaba con pecadores, pero Jesús nunca dijo: uy, lo que haces no es tan malo. Jesús nunca dijo eso. Jesús tampoco dijo: uy, no, tranquilo, siga haciendo eso, que eso es normal, eso es natural, todo mundo lo hace. No, Jesús era al que le tenía que decir sus cositas, se las decía así de claro. Hay parecido a nosotros, ¿no? Que andamos con pecadores y no hay que tener tolerancia. Que hagan lo que quieran. Que no se metan con mi vida y yo no me meto con las de ellos. Esa es la mentalidad de muchos de nosotros. Este punto, el segundo punto, que debemos de odiar el pecado, pero no debemos de odiar al pecador. No es fácil combinar ambas cosas. ¿Sí? Pero algunos lo hemos hecho y yo sé que ha sido de bendición.
El tercer punto es los peligros de tener contacto con pecadores. Usted y yo debemos de saber de que cuando usted y yo tenemos contacto con un pecador, corremos ciertos peligros. ¿Usted sabe que tanto lo bueno como lo malo se pega o no? Sí. Si usted anda con alguien que es buena influencia, un buen hombre, una buena mujer, esa influencia te puede ayudar para bien. Pero si andas con alguien que es una mala influencia, pues también sabe lo que viene, ¿no? Todo contacto humano ejerce una influencia en nosotros, sea para bien o sea para mal. Por eso usted y yo hemos de ser vigilantes. Cuidado con aquellas personas que queremos ayudar. Hagámonos una pregunta. Si yo estoy relacionándome con un pecador, es porque yo quiero compartirle el evangelio, porque yo quiero que esa persona se salve, porque yo quiero que esa persona conozca del Señor, porque yo quiero que esa persona se aleje de ese pecado. Pero hagámonos una pregunta. ¿Saldrá beneficiada esa persona con mi amistad? ¿O seré yo perjudicado si sigo con esa amistad? La Biblia nos habla de varios peligros y quiero leer 3 textos que nos hablan de esos peligros. Primera de Corintios 15:33, un texto muy conocido por nosotros. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El peligro ahí es que si usted es una buena persona, con buenos principios, con buenos valores, y usted tiene contacto con el pecado, es decir, con alguien que está en pecado, esos buenos principios, esos buenos valores, el pecador puede ¿qué? Dañarlos. Proverbios 14:7. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Mire la última frase. Cuando tú te relacionas con un pecador, no creas que en él vas a hallar ¿qué? Labios de ciencia. Es decir, que de esa persona no vas a aprender nada. No vas a aprender nada. Otra, Proverbios 22:24. Este sí es como más claro. No te entremetas con el iracundo. Quite la palabra iracundo y coloque cualquier otro pecado ahí. ¿Listo? No te entrometas con personas con ese pecado, porque mira lo que dice. Ni te acompañes con el hombre de enojo, no sea que aprendas sus maneras. ¿Se ven los peligros o no? Cuarto punto. Los cristianos debemos tolerar el pecado. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a definir primero qué es tolerancia. ¿Listo? John, por favor, me coloca la definición de tolerancia. Tolerancia es una actitud de la persona que respeta las opiniones, respeta las ideas y respeta actitudes, quiere decir el comportamiento de las demás personas, aunque no coincidan con las propias. Según eso, definición y lo que nos están pidiendo a gritos los inconversos es que nosotros toleremos el pecado. Entonces, si su esposo llegó borracho a las 2 de la mañana y vomitó toda la casa, ¿qué hay que hacer? Tolerancia. No decirle ni mu. Si su hija lleva a tu casa muchos amantes, usted no le puede decir ni mu. ¿Será que Dios nos mandó a eso? ¿Usted imagina a Jesucristo que no pudiera decir ni mu? A Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres ¿qué? Tropiezo.
Jesús le dijo a Pedro cuando estaba caminando en el mar, dijo, hombre de qué, de poca fe. Ahí Jesús no lo toleró. Cuando Jesús se encontró con los escribas y los fariseos, ¿qué les dijo? Hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Qué? ¿Se acuerdan del encuentro de Juan el Bautista con Herodes? Con la mujer que vives, no es tu esposa. Y por eso le cortaron ¿qué? La cabeza. Si nosotros fuimos llamados a tolerar el pecado, entonces apague y vámonos. Porque entonces, ¿para qué las iglesias? Entonces yo como pastor también no podría decir ni mu. Vivan como quieran. Hagan lo que quieran. Usted sabe, hoy en día el mundo está al revés. ¿Usted sabía eso? Hace 40 años yo tenía 15 años. Hace 40 años había una persecución contra los evangélicos de una manera impresionante. No, ahorita ni tanto. Ahorita, antes lo felicitan a uno, antes le hacen fiesta porque usted se hizo evangélico. Pero hace 40 años ningún católico se juntaba con un evangélico en el colegio, en la escuela. Los profesores colocaban a los evangélicos en unas sillas especiales. Y había una regla, ay del que se junte con un evangélico. El mundo siempre ha perseguido a los que piensan y actúan de manera diferente. Y nosotros los cristianos, hace 40 años sufrimos eso. Hoy no. Hoy se tolera todo. Hoy en día es lo contrario. Hoy se tolera todo, hoy hay libertad de pensamiento, hoy hay libertad de acción. Hagan lo que quieran. Uno se sorprende aquí en el barrio, ¿no? Hace 40 años a un pastor no lo saludaban. Pero uno va allí al plan, uno anda aquí en el barrio y la gente inconversa que sabe que uno que es el pastor. Pastor, buenas tardes. Pastor, buenos días. Tolerancia, libertad de pensamiento, libertad de acción. Nosotros los cristianos nos tildan de intolerantes, ¿cierto que sí? La gente inconversa nos tildan a nosotros los cristianos de intransigentes, que no aceptamos los comportamientos y opiniones e ideas de los demás. Aún hasta nos llaman homofóbicos. Tampoco estoy con la homofobia. Hay cristianos que odian, oiga, literal, odian los homosexuales. Y Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a amar a los pecadores, no a odiarlos. Homofobia es, vive atacando a los homosexuales día y noche, como un sirirí. ¿Saben qué es un sirirí? Un pájaro que es molesto, que es cansón. Los homofóbicos creen que el único pecado y el más grave de todos es la homosexualidad. ¿Quién dijo eso? Es un pecado común y corriente. Es un mismo pecado que un vicioso. Es un mismo pecado que el alcohólico. Es un mismo pecado que el fornicario y el adúltero. Son iguales ante los ojos de Dios. Lo irónico de la vida hoy en día, ¿no? Un alcohólico y critica al homosexual. Usted, ¿cómo va a criticar a un homosexual? Usted no tiene cara. Un vicioso y critica al homosexual. Usted no tiene cara para criticar a nadie. Un fornicario y un adúltero y uno que ve pornografía criticando es que al homosexual. No, hombre, no critique. Es que usted está en
en el mismo nivel. Son iguales ¿de qué? De pecadores. Entonces dirá usted, pastor, ustedes díganos, pastor, entonces ¿cómo? Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué hacer con los que están en pecado? Si Dios no nos llama a ser tolerantes, entonces, ¿qué debemos de hacer con ellos? Bueno, si usted está con un pecador en la casa, sea esposo, hijos o un amigo, o alguien que le dio papaya, es decir, sabiendo que usted es evangélico y le hace una pregunta cristiana, pues le dice, oíste, decime, fornicar es pecado. ¿Te dio papaya? Hágale, mijo. Si le dio papaya, hable y diga lo que diga la Biblia. Amén. Sin miedo. Entonces, ¿qué debemos de hacer con alguien que está alrededor nuestro y está en pecado? Primero, debemos demostrarle la verdad ¿de qué? Del evangelio. Lo que Dios dice sobre lo que es pecado. Hay una página muy buena que se llama Coalición al Evangelio, y hay un testimonio muy lindo de alguien que siendo gay se convirtió al evangelio. Ese hombre era famoso en Hollywood. El hombre era un estilista y prácticamente él le trabajó a las estrellas de su época hace 10 años. Y es impresionante la forma como él cuenta su testimonio. Hay un libro de él. Y él dice que él conoció al evangelio de esta manera. En un restaurante habían un grupo de jóvenes que estaban leyendo la Biblia, con la Biblia abierta. Y a él le pareció curiosidad y se acercó a esos jóvenes. Y él entró, como él era homosexual, él entró con la pregunta: ¿la homosexualidad cómo la ven ustedes, los evangélicos? Y ese grupito de jóvenes sin pelos en la lengua, sin minimizar el pecado y sin darle vueltas, porque nosotros somos muy buenos para darle vueltas al asunto para que la gente no se ofenda, de una vez le dijeron: Dios ve en la Biblia la homosexualidad como pecado. Y él dice: yo le agradecí a Dios que fueran directos conmigo. Eso es lo que hay que hacer. Mostrarles la verdad. ¿Qué dice Dios en cuanto a ese pecado? También debemos decirles que Él está libre albedrío. Que Él si quiere busca de Dios y si no quiere no busca de Dios. Pero también tenemos que decirle lo que dice Eclesiastés 12. Que sobre todas estas cosas, ¿qué? Te juzgará Dios. Tú puedes vivir como quieras, pero sobre todas estas cosas, ¿qué? Te juzgará Dios. Y orar por la conversión de ellos. Esa es la manera como debemos de actuar con alguien que está alrededor nuestro y que está en pecado. Dios por medio de la Biblia nos exhorta a lo siguiente. ¿Qué tal si John me coloca 2 Timoteo 2, 24 y 25? Aquí dice: porque el siervo del Señor, el siervo ahí es el pastor. Listo, pero quítele ahí pastor y colóquese usted William, Eliana, Carlos, Juan. Listo, eso, los textos en la Biblia no es para una sola persona, es para todos. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso. Es decir, Dios no nos mandó a ¿qué? A pelear. Dios no nos mandó a gritar. Dios no nos mandó a insultar. Ni tampoco nos mandó a hablar golpeadito, como nos gusta a nosotros evangelizar, ¿no? Sino que debemos de ser amables con todos. Verso 25. Que con mansedumbre, anoten esto, subrayen esto, por favor, grábense en esto. Que con mansedumbre
corrijamos a los que se oponen. Que corrijamos con amabilidad. Dios mío, eso falta. En la iglesia eso hace falta. Muchos cristianos les hace falta eso. Corregir con amabilidad. A muchos papás les hace falta eso. A muchas mamás también. Entonces, recuerda que estamos con la pregunta: ¿Dios nos mandó a soportar el pecado? Entonces, si nosotros los cristianos nuestro deber no es soportar a los, o la pregunta es tolerar, más que todo tolerar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Usted y yo sí debemos de tolerar las opiniones de los demás. ¿Me hago entender? Opiniones, no estoy hablando de Biblia ni nada de esas cosas. Voy a dar una cosa, una opinión. Ve, a mí me gusta la puerta de la casa acá, en este lugar. Pero no, la esposa dice, no, a mí me gusta la puerta de la casa allá. Son opiniones. Ahí sí hay que tener ¿qué? Tolerancia. A mí me gusta vivir en el popular, a otro le gusta vivir en el poblado. Son opiniones. ¿Me hago entender? A eso sí nos llamó el Señor, a ser tolerantes, pero en cuanto a esas cosas. A gustos. Bueno, si a alguien le gusta ser hincha de Medellín, hágale. ¿Qué vamos a hacer pues? ¿Sí o no? Pero ni aún en eso, nosotros los cristianos ni nos caracterizamos con eso, nos ponemos a pelear con el hincha Nacional o con el hincha de Medellín. No, son gustos, son gustos. Ahí sí tenemos que ser ¿qué? Tolerantes. Pero lo que sí no podemos tolerar es la moral que está contraria ¿a qué? A la palabra de Dios. Usted y yo no debemos tolerar la moral que está en contra de la palabra de Dios. Tampoco Dios, y uno ve en la Biblia que Dios tampoco nos manda a tolerar la falsa doctrina. Tampoco podemos tolerar estilos de vida que van en contra de la palabra de Dios. Dios no nos llamó a eso. Vamos a leer un texto que me llamó tanto la atención. No lo había leído bajo esa óptica. Vamos a leerlo bajo esa óptica. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo le mandó un mensaje a 7 iglesias en Apocalipsis? ¿Se acuerdan? Vamos a leer el mensaje que Dios le mandó a la iglesia de Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante a bronce bruñido, dice esto: me gusta como la sabiduría de nuestro Señor. Mira pues cómo comienza. Nosotros no comenzamos así. Nosotros comenzamos primero hablando de lo malo. ¿Sí o no? Usted es esto, usted cometió este pecado, usted cometió esto, usted cometió aquello otro. Nosotros somos así. Pero mira cómo comenzó Jesús. Yo felicito porque ustedes hacen obras muy lindas. Tiatira, yo los felicito porque en ustedes hay ¿qué? Amor. Tiatira, yo los felicito porque en ustedes hay fe, en ustedes hay servicio, en ustedes hay paciencia. Yo los felicito porque las obras postreras de ustedes son mejores que las primeras. ¿Sabe qué significa eso? ¿Con qué se come eso? Mira, tú hace 10 años eras una persona horrible. Ahorita, 10 años después, eres una gran persona. Nosotros hacemos eso. No hacemos eso. Nuestro hijo puede ser un alcohólico o un vicioso y nosotros todos los días le recalcamos lo malo, 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 lo malo y lo malo. Nunca le vemos nada bueno y ellos tienen cosas buenas. Verso 20. Pero llegó la exhortación. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras. Dios no nos manda a tolerar el pecado. Antes nos recrimina si toleramos.
Tengo algo contra ti, que toleras a Jezabel, que dice ser profetisa, pero enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Sabe qué hacía Jezabel? Era que profetiza y se acostaba con Raimundo y todo el mundo en la iglesia. Y los miembros de la iglesia y el pastor veía eso. ¿Y qué? Y toleraba. Y toleraba ese pecado. No decía ni mu. Por eso fue que Jesús, viendo eso, él no se podía haber quedado callado, y por eso mandó este mensaje a la iglesia de Tiatira. Efesios 5, verso 8 al 11, es otro texto que nos enseña al Señor que no tenemos por qué estar tolerando el pecado. Dios no nos llamó a eso. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Verso 11, allá quería llegar. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Sabe qué es participar? Ayudarle al otro a pecar. Eso es participar. Y así hay muchas hermanas. Cuando usted deja que su amante viva con su hijo ahí en la casa, usted está participando de ese pecado. Cuando usted sabe que su hijo guarda vicio ahí en la casa suya, usted está participando de ese pecado. Pero mire lo que dice al final. Usted y yo no debemos de participar de ningún pecado. Antes tenemos que, ¿qué? Reprenderlas. Busqué en el griego qué significa reprender ahí, la palabra. Reprender significa refutar. Refutar es, no estoy de acuerdo, ¿cierto? Reprenderlas ahí es amonestar. Reprender ahí es reprochar. Reprender ahí es condenar. Reprender ahí es convencer. Reprender ahí es mostrar la falta. A eso nos llamó el Señor. Pero algo que me llamó la atención ahí, reprender, también significa castigar. Pues no quiere decir esto que al todo pecador hay que cogerlo pues a planazos. No. Lo que significa aquí, lo que me llamó la atención es que también significa castigar. ¿Nos está diciendo algo a los padres hoy o no el Señor? Cuando tenemos todavía a nuestros hijos en casa y están pequeños y ellos cometieron pecado, ¿qué hay que hacer? Castigarlos. No a matarlos, no una palmadita o una reglita pequeña y en la nalga, tome. Castigar, eso es reprender. Dios no nos llamó a tolerar el pecado. Amén. ¿Qué hacer si mi hijo está en pecado? Sobre todo hay padres que me han dicho, pastor, ¿qué hago? Mi hijo es homosexual. O mi hija es homosexual. Pero como lo dije anterior, ahora este mensaje no es solamente no creamos de que la homosexualidad es el único pecado que hay. No. Es uno de muchos. Amén. Cualquier pecado que esté cometiendo su hijo, ¿cuál debe ser nuestro comportamiento como padres? Padres, recuerden esto. Ellos siempre serán, ¿qué? Tus hijos. Independientemente si es cristiano o no cristiano, son tus hijos. Amén. Otra, siempre debemos de ¿qué? De amarlos. Dios, en la Biblia no vamos a encontrar un texto que diga, ama a tus hijos cristianos y a los inconversos, no. O muéstrenme dónde está eso en la Biblia. No está en la Biblia. Pero sabe una cosa,
Pero hay muchos cristianos que creen que ese texto sí existe en la Biblia. Porque hay hermanos que se comportan así. A los cristianos, ay no, la mejor comida, la mejor cama, el mejor televisor y el regalo en Navidad, el mejor regalo de Navidad para el cristiano. Y para el inconverso, el hijo inconverso, lo peor. Había un hermano en la Gabriela que hacía eso, que en Navidad solo se reunía con sus hijas cristianas y con las hijas inconversas no quería saber nada. Hasta que yo me di cuenta de eso y hablé con él. Le dije, hermano, corrija esto. Porque ellas, independientemente si son o no cristianas, son sus hijas. Y usted tiene que amarlas independientemente si son cristianos o no cristianos. Si están en el pecado o no están en el pecado, son tus hijos. Si tus hijos son mayores de edad, pilas con eso. Si tus hijos son mayores de edad y ya viven aparte de tu hogar, es decir, no viven en tu casa, hombre, usted como papá, ¿cómo va a obligar a su hijo a actuar conforme a las Escrituras? Primero, sus hijos son inconversos. ¿Cómo lo vas a obligar a que actúen de acuerdo a las Escrituras si ellos son inconversos? Y fuera de eso, son mayores de edad y ya no viven en tu casa. Y entonces, ¿por qué nos vamos a desgarrar las vestiduras? Porque su hijo es esto, porque tu hijo es aquello, pero ya no vive contigo, ya es una persona hecha y derecha. ¿Me hago entender? Pero dígame, ¿qué hacemos si todavía el hijo vive en casa? Ahí es donde nos complica la cosa, ¿cierto? Y cuando son menores de edad y viven en casa y están en pecado, ¿qué hacer con ellos? Primero, ponga reglas claras. Y las reglas las tiene que cumplir su hijo, sea creyente o no creyente. Las reglas se cumplen porque se cumplen en la casa. Amén, hermanos. Segundo, cambie de sermón. ¿Cómo así que cambie de sermón? Hay hermanos que usan el sermón de la cantaleta bíblica como sirirís, día y noche. Una cantaleta evangélica. Cambia de sermón, exhorta con amor. Amén. Otra, firmes con los horarios. Tanto al creyente como al inconverso, un padre de familia tiene que ser firme con el horario. Con el horario de llegada. Cuidado con que tus hijos inconversos ingresen gente extraña a la casa. Y cuidado con esos comportamientos que no tienen nada que ver con la moral cristiana. Alcohol, vicio, música inconversa, etcétera. Esas cosas no se deben de permitir en casa. Pero la cosa se complica cuando los dos son creyentes. Los consejos que le acabé de dar funcionan. Pero ¿qué hacemos cuando uno de ellos es inconverso, uno de los papás? Ahí se complicó la cosa. Porque el cristiano pone reglas y el papá inconverso pone otras. O la poca sabiduría de algunos padres de familia o algunos esposos que desautorizan al esposo o a la esposa. Los dos pueden ser cristianos. Pero si el uno desautoriza al otro, ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Dios nos está hablando, amén. Vámonos con el quinto. Cuidado con colar el mosquito. Dirá usted, pastor, ¿con qué se come eso? Eso es una frase del Señor Jesucristo. Mateo 23, 24. Guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis, ¿qué? El camello.
Así hay personas que si su hijo es vicioso, no lo ven como tan malo, pero si el hijo dijo mentiras, uy, eso sí, quiere acabar con el nido y la perra. ¿Me hago entender? Ambos son pecados. Y no quiero aquí decir que hay unos pecados más graves que otros, no, pero uno sí ve en la Biblia de que hay pecados que están en un grado más alto que otros. Por ejemplo, las 7 cosas que Dios abomina, ¿o no? Partiendo de ahí. Dentro de todos los pecados hay 7 cosas que Dios abomina. Partiendo de ahí. Cuidado con los pequeños detalles. Cuidado con buscar la más mínima falta. Que su hijo quebró un plato, una pela, pero impresionante. Que su hijo llegó 10 minutos tarde porque se le varó el bus, lo cogemos a matarlo. Pero eso sí, trae a una mujer a dormir a su casa, cuelan el mosquito y se tragan ¿qué? El camello. Y cuidadito también con condenar y juzgar a nuestros hijos, a nuestro esposo con pecados que no son pecados. Con cosas que usted se inventó en la cabeza que eran pecados, pero en la Biblia no dice que eso es pecado. Y le cuento una cosa, que muchos evangélicos tienen muchas cosas acá que creen que son pecado y no son pecados. Eso es colar el mosquito y tragarse el camello. Mire, tragarse el mosquito, tragarse el camello y colar el mosquito está en Mateo 15:2. Eso es un ejemplo claro. A Jesús le pasó. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición? Le decían los fariseos y los escribas a Jesús. ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? No, pues para los escribas y los fariseos eso era el peor pecado. Comer sin lavarse primero ¿qué? Las manos. ¿Cuántos cristianos hay así? No. Cuelan el mosquito y se tragan ¿qué? El camello. Otro punto, no lo coloqué aquí, pero se me olvidó, y es cuidémonos de un espíritu crítico. Cuando digo un espíritu, no estoy hablando de un demonio, no. Estoy hablando de una inclinación crítica. Cuidémonos de eso, de tener un espíritu crítico. Mateo 7:3. ¿Por qué miras? El Señor Jesús lo dijo. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta que tú no tienes una paja sino una viga en tu ojo? Otra versión dice, ¿por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Tremendo, ¿no? Cierto que a mucha gente le gusta buscar el mal, pero a su prójimo. Eso es algo odioso. Otra, el ser humano tiende a engrandecer las faltas de los demás y a minimizar ¿qué? Las muestras. ¿Sabe? Aquí en este texto el Señor nos está diciendo, mira, no te pongas a fijarte en el pecado del otro. Fíjate en el pecado ¿qué? Que hay en ti. Primero trata tu pecado. ¿Sabe una cosa, hermano? Que Dios nos ayude. Porque nosotros los evangélicos somos muy buenos en eso. En ver el pecado de los demás y no ver el pecado que hay en nosotros. Sexto punto. Todos debemos de tener un cuidado pastoral. Con la gente que está alrededor nuestro tenemos que tener un cuidado ¿qué? Pastoral. Primera Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mire pues,
Está la primera frase, amonestar a los ociosos. Hay muchos hermanos que les encanta, lo único que les gusta de ese texto es ese, amonestar. Amonestar. Pero no sabe que esa palabra amonestar está encerrada con otros textos, ¿cierto que sí? Con otras palabras. Mira cómo el Señor dice que el Señor no nos llamó solamente a amonestar y a exhortar. También debemos de ser, ¿qué? De alentar. Al que está en el pecado, hay que alentarlo, no alentarlo a que siga en el pecado, no, sino alentarlo a que salga de ese pecado. Amén. Otra, también el Señor nos mandó a darle ánimos. Si un vicioso se fumaba, pongámosle 5 baretos en el día y ya se está fumando medio, vea. Eso hay que aplaudirlo, ¿o no? ¿O usted no hacía eso con su hijo cuando comenzó a dar los primeros pasos? Yo me morí de la dicha cuando Yuleidi empezó a caminar. Ya. ¿Hacemos eso con los pecadores? Lastimosamente eso no lo hacemos, pero Dios nos manda a hacerlo. Otra, sostengáis a los débiles. ¿Sabe qué es sostenerlos? Venga, hermano, párese. Sostenerlo es, supongamos que el hermano está como enfermo, ¿cierto? Sostenerlo es esto. Caminemos juntos. Eso es sostenerlo. Hay un hermanito que es débil en la iglesia. Un débil es que unas veces sí, unas veces no. Unas veces está bien con Dios, otras veces está ¿qué? Mal. Dígame, ¿nosotros los cristianos hacemos eso? ¿Sabe qué hacemos? ¿Qué hacemos con una persona así? Hijo del diablo, engendro del demonio. Voy a contarles algo, no sé si será una imprudencia, pero me llamó mucho la atención. Eso pasó hace por ahí 15 años y todavía lo tengo acá. Una niña de, póngale 4 años, 5 años. Ella le gustaba mucho evangelizar al conductor que la llevaba a la escuela. Entonces ella la evangelizaba, la niña de 5 años lo evangelizaba, hasta que ya se le agotó la paciencia a la niña. ¿Sabe qué le dijo? Si no te arrepientes, hijo de tantas, te vas para el infierno. Pero le digo la grande. Como esa niña, hay muchos evangélicos por ahí. Mira lo que dice al final, que seamos pacientes para con todos. Efesios 6:1. John, ¿qué tal si colocamos eso, hermanos? Si alguno fuere sorprendido, no, ese no es. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido, ¿por qué subrayé eso? Es que nosotros somos muy buenos para imaginar que aquel hermano está en pecado. Porque soñé. Porque tengo un sentir, porque escuché por ahí. El texto es muy claro. Es que te vean con las manos, ¿qué? En la masa. No es imaginar. ¿Se acuerdan que así éramos? Bueno, yo nunca hice eso, pero hay padres que hacen eso. Que le traen una queja del hijo y ¿sabe qué hacen? De una vez cogen la correa y tome. ¿Ya averiguó si eso es verdad lo que te están diciendo de tu hijo? Pero así somos nosotros, muy buenos para juzgar a la ligera. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre.
Corríjalo con amabilidad, corríjalo con buenas palabras. Eso es lo que significa ahí. Con buenas palabras, corríjalo. Corrija al que está en pecado con amabilidad. Corrija al que está en el pecado con buenas palabras. Pero ¿sabe? Para hacer eso, tenemos que ser espirituales. Y ese es el problema. Y ese es el problema, que es que en muchas iglesias evangélicas no hay espirituales, sino que nos dejamos llevar por los impulsos, por la carnalidad, y no nos dejamos llevar por el Espíritu Santo. Y yo voy a decir algo: si usted no es espiritual y no ama amonestar con amabilidad y con buenas palabras, quédese callado. Usted no es el llamado para exhortar a nadie. Usted no es el llamado para exhortar a nadie. Déjele ese trabajo al pastor o a los líderes que realmente sí son espirituales y que van a decir las cosas con amabilidad y con buenas palabras. Y quiero terminar con esto ya. Mateo 7:17. Otro texto de nuestro Señor Jesucristo. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Ustedes conocen árboles malos que dan frutos malos? ¿Los ves? Sí, yo conozco naranja, un palo de naranjas, que por fuera son unas naranjas hermosas, lindas, y son abundantes, nadie las coge. Uno dice, pero ¿por qué no las cogen? ¿Saben por qué? Porque cuando uno las coge, las partes son secas. Entonces ya sabe uno por qué no las cogen. ¿Cómo yo voy a esperar de un árbol malo que dé frutos buenos? ¿Me la cogieron o no? El problema de nosotros los cristianos es que no sabemos esto. Y qué bueno que supiéramos esto, que entendiéramos esto. Hombre, si su esposo es inconverso, ¿cómo vas a esperar algo bueno de él si él es inconverso? Si su hijo es inconverso, dígame, ¿qué va a esperar algo bueno de su hijo? Entonces mi pregunta es, ¿por qué usted y yo nos molestamos tanto? ¿Por qué nos rasgamos nuestras vestiduras cuando mi esposo está en pecado, mi hijo está en pecado? Si es que yo no puedo esperar de ellos los mismos frutos de aquel que va a la iglesia, de aquel que tiene una buena relación con Cristo. Amén. ¿Por qué vas a vivir enojado y lleno de odio porque tu vecino está en pecado? Hombre, es tu vecino y no es cristiano. ¿Qué esperas de él, pues? Es que mi hijo está en pecado y eso me aflige. Sí, es muy duro y todo, pero no puedes esperar que tu hijo dé frutos buenos. Es un árbol malo. Para que él dé frutos buenos tiene que ser un árbol bueno. Y para hacer un fruto bueno, ese hijo tiene que llegar a los pies de Cristo. Ese esposo tiene que llegar a los pies de Cristo. Hay hermanos que dicen, me voy del barrio porque en este barrio hay mucho pecado. Y hay hermanos que dicen, me salgo de este trabajo porque en este trabajo hay mucho pecado. ¿Qué vamos a esperar de árboles malos? Amén. Dios nos habló. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. No fue fácil preparar este estudio y tampoco fue fácil predicarlo, porque uno podía haber dicho cosas que no eran, o dejarme guiar por la emoción y decir cosas que no están amparadas en la Biblia. Pero Dios, gracias porque hoy nos has hablado.
Y oramos, Señor, para que podamos hacernos a este estudio y podamos alimentarnos y leerlo hasta que eso esté aquí en nuestra mente y que podamos ponerlos en práctica, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser oídos sordos a esta palabra. Permite, oh Dios, que nos dejemos enseñar por tu palabra, oh Dios. Y llévanos, Dios, a nuestros hogares. Bendícenos en esta semana, hoy que es el primer día de la semana. Bendícenos, Dios, de una manera especial, oh Dios. Guárdanos, guíanos en el nombre de Cristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Que estén bien.